tenemos un tema que a veces lo pensamos, lo hemos escuchado, pero no sabemos cómo aplicarlo. Vamos a pedir al Señor que nos ponga la aplicación directa. El título de hoy es Controlando nuestros pensamientos. Sabemos que siempre los pensamientos están divagando por diferentes sitios, enfocados en diferentes cosas que recordamos, que vienen a nuestra mente, o las tentaciones que se nos presentan. Las preocupaciones o cosas que nos inquietan también le dan más espacio y más tiempo dando vueltas dentro de nosotros. Y todo eso altera nuestro organismo, nuestros órganos no funcionan como deberían ser normalmente. Y sabemos que es lo conocido como estrés, que es lo que hace que afecte todo órgano, y la presión arterial, el bombeo de la sangre también se altera. Vayamos a la palabra y veamos qué es lo que nos dice en 2 de Corintios. Segunda de Corintios 10, versos 4 y 5. Segunda de Corintios 10, versos 4 y 5. Y vamos a diseminar estas cosas que nos habla el Señor, porque muchas veces la leemos, pero no detenidamente, y como dije al principio, sin la aplicación directa. Okay. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Amén. Veamos primero que nos está hablando de una milicia. Nos dice las armas de nuestra milicia. ¿Qué es una milicia? La milicia es un ejército. Pensemos que cuando venimos a los pies de Cristo, nos pone en otra, nos mueve el Espíritu Santo a otra posición. Es una posición que estamos recibiendo el bautizo en Cristo Jesús, pero también, por consiguiente, empezamos a ejercitarnos y ser entrenados con las armas espirituales que Dios nos da, y formamos parte de su ejército. Ese ejército que se va a levantar contra la maldad del mundo, contra la maldad que viene de la época del jardín, con Adán y Eva, y contra la maldad que hay hoy en día y en cada generación, que aumenta, se multiplica, crece y se dispersa en diferentes áreas. La maldad no solamente de hacer el mal al prójimo sin amor, actuar sin amor significa, sino también la maldad que existe en dar la contra a las cosas de Dios, el rechazo. Entonces nos está diciendo que ahora somos parte de ese ejército. Somos parte entonces de un cuerpo militar que pertenece a Dios, de una tropa que Él nos va a dirigir, Jesús, y que son las fuerzas armadas del cielo. Y nos dice en el mismo verso 4 que tenemos armas. Como digo, las armas son las que Dios nos da, y esas armas no son carnales. Pero nos dice cuál es el propósito de enrolarnos en esta milicia, cuál es la meta de marchar hacia una guerra, enfrentarnos y entrenarnos para esa guerra. Y acá nos dice que es para destrucción de fortalezas. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es una fortaleza? Fortalezas pueden ser las adversidades
que vienen y se levantan contra uno. Es algo fuertemente que soporta tormentas. Es una fortificación, un recinto fortificado. Entonces las armas que nos da el Señor va a ir en contra de esas fortalezas para traerlas abajo. Entonces, pero si son fortalezas, ¿cómo se van a traer abajo? Es que sabemos quién es más poderoso. Por eso dice en el verso 4 que las armas son poderosas en Dios, no en nosotros, en Dios. ¿En dónde tenemos nuestra fe? La fe es en Dios, en lo que Jesús ha hecho en la cruz. Por eso es que tenemos el acceso a todas las cosas del reino de Dios. Y si Dios nos da las armas, Él es el más poderoso de todo y de todos. No hay quien nos venza. Él es el Dios de lo imposible. Tenemos solamente que con fe caminar en ese camino, que ya tenemos la victoria en Él y con Él y por Él. Y nos dice para derribar, o sea, para traer abajo, para demoler, para destruir. ¿Qué cosa? Todo argumento. Todo argumento y toda altivez. ¿Qué cosa es un argumento? Un argumento es un razonamiento en donde te va a dar vueltas, ideas, para sostener una idea, para sostener algo, para soportarlo, digamos, apoyarse en eso. Entonces es para demostrar. El argumento es todo pensamiento que lo sostiene, toda, como decir, pretexto en muchos casos. Y de la altivez, que es una altivez, sabemos, es el orgullo, es la soberbia, el desprecio a las cosas de Dios, la arrogancia, la vanidad. ¿Por qué? Porque al ser altivos, orgullosos, decimos, no te necesito, Dios, conmigo y mi fortaleza, mi esfuerzo, mi conocimiento y mi inteligencia, tengo suficiente. Entonces lo que nos está diciendo acá, que Dios nos da armas para levantarnos y destruir eso, para que esas ideas no nos cautiven, no nos invadan y no nos lleven hacia la destrucción, alejados de Dios. Amén. Amén. Cuando vemos, por ejemplo, estos pensamientos para que vengan a la obediencia de Cristo. Cuando Jesús le habla a sus discípulos en Mateo 6:25, le dice, por ejemplo, que no se afanen por vuestra vida. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Qué vas a vestir? Porque ¿qué es más importante que la vida misma? ¿Tu vestido es más importante que tu cuerpo, que tu vida? ¿El alimento? El alimento va a sostener, pero no necesitas comer una comida grande para subsistir. Come solo lo que tu cuerpo necesita. Come lo que merece. Y ahí también puedes hacer dieta si necesitas hacer dieta. Bueno, Jesús les dice cuál es la importancia. La importancia es el cuerpo y la vida que Dios nos da y nos sostiene. Pero te dice, no te afanes. Y esa palabra afanar muchas veces la traducimos en enfocarnos o preocuparnos. Pero ¿qué significa? Vamos a buscar sinónimos. Y significa afanar, anhelar, desear, tener aspiración, tener ambición, interés, es esforzarse y trabajar también. Entonces cuando te está diciendo no te afanes por lo que vas a tener mañana, o vestir o comer o lo que quieras tener delante, no te afanes por eso, porque para Dios hay otros valores y Él nos va a sostener.
Él nos va a preparar en las armas espirituales para no llevar nuestros pensamientos en esa dirección, sino en los que Él quiere que sigamos, que tengamos. En la misma 2 Corintios 10, entonces, revisemos que primero dice en el verso 4, las armas no son carnales. ¿Qué quiere decir cuando no son carnales? No pertenecen a la carne. Quiere decir que no son, que las puedas tocar. No son cosas que las vas a agarrar y levantar y protegerte físicamente. No las vas a tener para que todos vean el arma que tienes. Vayamos, antes de ir, veamos primero cuáles son esas armas que Dios nos da. Sabemos que tenemos una bien grande, que es la oración. La oración, la comunicación con Dios, las peticiones, la alabanza, todo lo que puedas poner en la oración, la participación, y depende de tu relación, depende de tu intimidad con Dios, que Él se manifieste más poderosamente en tu vida y que puedas oír su voz. Tenemos su palabra. Cuanto más nos metemos a su palabra, más se abre nuestro conocimiento de Él, que acá te dice para evitar, cuando tenemos los pensamientos en otra cosa, para evitar ese rechazo de su conocimiento. Entonces en su palabra tenemos más intimidad. Cuanto más aprendemos, más lo conocemos, más nos acercamos y tenemos esa relación más íntima. Otro punto es el depender del Espíritu Santo, que es el mismo Dios que nos lo ha dado para que sea nuestro ayudador, que sea nuestro guía. Y la palabra nos dice que debemos vestirnos del Señor Jesucristo, y esto lo vimos la semana pasada. El vestirnos, cubrirnos del mismo Jesucristo, entonces ya vamos a estar más protegidos de las tentaciones, más sumergidos en su palabra y en la relación con Él, y la palabra nos dice que vamos a tener la mente de Cristo. No vamos a poder tener su mente si es que realmente no estamos sumergidos en la palabra. No vamos a tener el compañerismo entre los hermanos de la fe. Eso nos apoya y nos ayuda a no desviarnos. Por eso es importante la congregación, y por eso es importante que uno a otro siempre estemos orando por las necesidades en diferentes aspectos. Vayamos a 1 Corintios. Perdón, espérate un ratito que ya me perdí. No, vayamos a Romanos 8. Romanos 8 y versos 5 y 6. ¿Qué es lo que nos dice? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Amén. Estamos viendo algo interesante. En la segunda de Corintios 10:4 leímos de que estas armas que recibimos de Dios no son carnales, entonces son cosas espirituales. En Romanos 8:5 nos dice que los que son de la carne, quiere decir los que son carnales, piensan en cosas de la carne. Quiere decir que cada uno tiene su participación. ¿Hacia dónde quieres mirar? ¿Hacia dónde quieres dirigirte? Si estás pensando en la carne,
como decíamos en Mateo, lo que vas a comer, lo que vas a beber, lo que vas a vestir, con quién te vas a reunir, las reuniones de la semana, el trabajo, lo que sea, las finanzas. Estás pensando en las cosas materiales, a eso se refiere el pensar en la carne. Vas a llenar tu mente de eso. Piensa solamente en la carne. Pero los que son del Espíritu, y la palabra nos dice que si hemos venido a los pies de Cristo y hemos nacido de nuevo, entonces somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Somos hijos de Dios y dirigidos por el Espíritu. Si somos Espíritu, somos espirituales. Y como tal, aquí dice, si somos del Espíritu, vamos a entonces movernos y a pensar en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte y del Espíritu es vida y paz. Amén. Las cosas del Espíritu son una y el Señor las respalda. Las cosas del Espíritu no podemos tocarlas, pero sí podemos sensarlas y el Espíritu nos la va a revelar. Aquellos que tenemos esa comunión con Él, vamos a poder usarlas para traer abajo esas fortalezas, esas fortificaciones, que son los pensamientos. Acá tengo un vaso. Este vaso, si lo llenamos hasta arriba de agua, ya no va a entrar ninguna otra sustancia. Va a estar lleno solo de agua. Digamos que el vaso es nuestra mente. Y si nuestra mente está llena de alguna preocupación, una idea, un pensamiento, va a estar lleno de eso. Quiere decir que nada más va a entrar. Por eso nos habla la palabra de que tu mente esté siempre conectada a las cosas de Dios. Cuando desde Deuteronomio, que Dios dio su ley, le dice que espera que su pueblo, que su creación, lo amen a Dios como con la mente, con el corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu sistema. Entonces, si está diciendo con toda tu mente, ¿qué quiere decir? Que llenes tu capacidad de pensar, tu mente, tu cerebro, tus ideas, y todo lo que se te pase por la mente sea de Él, sea su palabra, sea su presencia, sea su búsqueda, que esté lleno, y así vamos a evitar y rechazar cualquier otro pensamiento que no va alineado a su palabra, que no va a tener cabida a las tentaciones, que no va a haber otra cosa que lo que Él pone para su honra y gloria. Ahora pensemos, ¿qué viene a nuestra mente en algún momento del día o de la noche? Cosas que hemos visto, cosas que hemos oído, cosas que hemos hablado o que de repente hemos participado. Pero no todas esas cosas honran a Dios. Tal vez nosotros decimos no queremos participar voluntariamente en cosas que no honran a Dios. Pero muchas veces escuchamos sin quererlo, sin buscarlo, escuchamos palabras obscenas o cosas que otra gente está hablando que es negativa y en contra de la palabra de Dios. Todo eso se nos viene a la mente. Y aunque nosotros lo rechacemos, el Señor sabe lo que hay adentro de nosotros, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, nuestras acciones. No podemos nosotros, por nuestro propio esfuerzo, limpiarlo o sacarlo del camino. Por eso es importante que nos volquemos a Él, confiando en Él, lo que Él nos ofrece. Lo que Él nos ofrece son esas armas que son poderosas,
porque vamos a demostrar primero la fe que tenemos en el poder de Él, en que su voluntad es llenarnos de Él, y Él es el que va a limpiarnos. Porque cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero son cosas que a Dios no le agrada. Vengamos a sus pies, pidiéndole esa limpieza, demostrándole que confiamos en Él. Porque muchas veces cuando decimos, me voy a comprar algo, o no me alcanza el dinero para tal cosa, estamos ofendiéndolo sin querer. A veces, como digo, sin darnos cuenta. ¿Por qué? Estamos diciéndole, Señor, primero, somos hijos de Él, hijos de un rey. Un rey no está en bancarrota. Su reino nunca va a estar en quiebra. Somos hijos de Él. Y al decir, no me alcanza, tengo necesidades, le estás demostrando, que dudas, que no confías en su poder ni en que Él nos da en abundancia. Cuando se me acaba de pasar una idea ahí, no me acuerdo, pero ok, cuando estamos en oración, muchas veces le pedimos lo que nosotros queremos, pero sabemos que lo que está en nuestro corazón, si es realmente agradarle, va a ser su deseo, va a ser su voluntad puesta en nosotros. Cuando Dios le dice, cuando Jesús en su ministerio terrenal le dice al ciego, ¿qué es lo que quieres que te haga? Decimos, es obvio, el hombre era ciego y venía a buscarlo por un milagro, ¿cierto? Pero Jesús viene hacia él, viéndolo y sabiendo, pero le dice, dime lo que tú quieres de mí, no lo que necesitas. La palabra nos dice que Dios conoce nuestras necesidades. No tenemos que pedírsela, porque Él las ofrece en abundancia antes de que llegue a nuestra boca o salga en oración. Por eso, cuando le dice al ciego, dime tu deseo, no tu necesidad. Eso es importante tenerlo en mente, tenerlo presente. Porque muchas veces le decimos, Señor, tú sabes que tengo esta necesidad. Ya, Él lo conoce. Pero ¿qué es lo que quieres que haga con esa necesidad? ¿Cómo quieres que la supla? Eso es lo que estaba pidiendo Jesús. ¿Ceguera? Todos tenemos ceguera en diferentes maneras. Todos tenemos sordera en diferentes maneras. Por eso es importante escuchar de la palabra de Dios lo que Él quiere decirnos. Cuando dice, ven a mí y pídeme lo que tú quieras en el nombre de Jesús. Para cerrar, vayamos a Isaías 26. Isaías 26 y verso 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. 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 Es la promesa de Dios, que Él va a mantenernos en paz. Aquel
que está constantemente pensando en Él, agradeciéndole, hablando con Él, invitándolo en cada acción, en cada mover, en cada decisión. Entonces nuestro pensamiento no va a dar cabida a otras ideas, sino solamente perseverando, que quiere decir insistiendo, estando constantemente en su palabra, porque estamos demostrando que estamos confiando en Él. Que Dios los bendiga. Gracias.